palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que se os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Por qué la leímos completo? Porque usted no lee una carta a la mitad. ¿Verdad? Si a usted le mandan una carta, usted no lee una oración de la carta, un pedazo de la carta. ¿Verdad? Usted ve esta ayudita para que te ayude. Si lee la carta, la tiene que leer completa. Ahora, una vez leída la carta,
y trabajar un poquito con el contexto histórico, lo que hemos leído nos va a hacer mucho sentido. Yo dije al principio que este es uno de los documentos más importantes para la historia de la iglesia naciente, porque a través de esta carta, pues obviamente podemos conocer de algunos de los problemas que había en medio de la iglesia, óigame, nada más ni nada menos que en el primer siglo. A mediados del primer siglo ya la iglesia estaba teniendo grandes y serios problemas. Si tiene problemas, bueno, no hay por qué llenarse de ansiedad ni por qué preocuparse. Ahora, los temas que aquí se tratan hace de la carta una de temas teológicos importantes y relevantes. Pues porque no solamente a través de ella conocemos las luchas que Pablo tuvo, no solamente con la gente externa, sino con cristianos que también estaban dentro de la comunidad de fe con unas posturas y con unas posiciones diametralmente opuestas a la teología paulina. Pablo, cuando él retrata su testimonio y lo presenta, Pablo dice que de los fariseos, él era fariseo. O sea, él era más que un fariseo. Y dice que cumplió, que no solamente él cumplía la ley, sino que sus padres cumplieron la ley en él. Es decir, fue presentado y entró por todo el proceso litúrgico de la ley, tal y como se requería para que un fariseo fuese fariseo de fariseos. Y desde luego, él testifica que celoso de la ley se dedicó a perseguir a los cristianos, pero tuvo un encuentro con Cristo, y que después de ese encuentro con Cristo tuvo una instrucción mediante unas revelaciones que Cristo mismo le daba, y que a través de esas revelaciones él recibió una educación. Y cuando vivió todo ese periodo de educación mediante las revelaciones de Cristo, él se reunió con Pedro y estuvo 15 días reunido con Pedro, discutiendo esas revelaciones, planteando esos conceptos, y que ya y sencillamente todo estuvo aprobado por Pedro, que él pidió inclusive que se le llevara al concilio de Jerusalén, y que una vez que él llegó al concilio de Jerusalén, el concilio de Jerusalén le escuchó. Después que el concilio de Jerusalén le escuchó, el concilio de Jerusalén determinó que el ministerio que Pablo tenía no era cónsono con el ministerio que ellos tenían, pero sí cumplía con el propósito de Jesús, la evangelización del mundo. Por lo tanto, Pablo sale de Jerusalén dándose la diestra con los apóstoles. Y dándose la diestra con los apóstoles, Pablo implica dentro de esta carta que al darle la diestra, lo que ellos le dijeron fue: mira, tú te vas a los gentiles. ¿Cómo? Como apóstol de los gentiles. Y nosotros nos quedamos en Jerusalén como apóstol de los judíos. Pues Pablo entiende que el problema está resuelto. Inclusive, contrario a lo que dice Lucas, que le dieron una serie de instrucciones a los gentiles, Pablo dice que lo único que le pidieron fue que enfatizara a los creyentes gentílicos que tenían que ayudar y apoyar económicamente a los pobres de Jerusalén. Nada más. Pablo ahora sale y empieza a evangelizar, pero de repente observa que a donde quiera él va, detrás de él van unos judíos cristianos, que son oriundos ¿de dónde? De Jerusalén. Y entonces lo que Pablo enseña